Bueno, y todo esto se da además en medio de una serie de dudas sobre qué podría intentar hacer Irán en términos de represalia. Hasta ahora se ha contenido una represalia más bien simbólica, estos ataques contra una base estadounidense, pero ha habido mucha preocupación sobre que el régimen iraní o las fuerzas que de alguna manera controla intenten algún otro tipo de ataques contra intereses estadounidenses o incluso contra el propio territorio de Estados Unidos. Y todo esto después de estos ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes. Conversamos con expertos para que nos expliquen el alcance de los llamados células durmientes, estos grupos de espías o supuestos terroristas encubiertos que podrían ser activados en determinados países. El daño que sufrirá Estados Unidos interviene militarmente sin duda que será irreparable. La advertencia la había hecho su líder supremo 3 días antes de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares de Irán. Con el paso de los días lo siguió haciendo, pero que la nación persa atacara directamente a Estados Unidos era muy improbable, dicen los analistas. Más factible era hacerlo a bases estadounidenses en el Medio Oriente o incluso había nacido el temor de otras alternativas. Creo que debemos estar preparados para las represalias de Irán. Irán ha atacado a estadounidenses en todo el mundo, en cuarteles de la Marina en Beirut, en cuarteles en Arabia Saudita y ha atacado embajadas de países de todo el mundo. Por lo que sabemos, es posible que hayan introducido células durmientes en el país. ¿Pero qué son las células durmientes de las que habla el senador republicano estadounidense? Son cuando algún país manda agentes propios que están a la paga de algún estado a que vivan en un país enemigo y estén ahí muy integrados en la sociedad. Una buena célula durmiente es alguien que no despierta sospecha y en algún momento donde le hablan de la capital de ese gobierno que haga algún ataque al país enemigo es cuando despiertan. Y es que fuentes de NBC News aseguraron que días antes de la operación Martillo de Medianoche, en medio de la cumbre del Grupo de los 7 en Canadá, Irán envió un comunicado al presidente Donald Trump amenazando con activar células terroristas durmientes dentro de Estados Unidos si era atacado. Hemos visto a algunos de los extranjeros y a otros que han estado aquí. Tal vez se fueron al extranjero por un corto periodo de tiempo, radicalizarse y regresar, o personas que están aquí en los Estados Unidos. Así que tenemos que estar atentos a todo esto. ¿Qué sabemos ahora con respecto a esas células durmientes? ¿Cómo rastrea, sigue y busca información el Departamento de Seguridad Nacional? No necesariamente puedo compartir eso con usted, pero le diré que continuamos evaluando cada hilo y persiguiéndolos de manera proactiva antes de que haga algo o realicen cualquier actividad. El Departamento de Seguridad Nacional ya había advertido de un entorno de amenaza intensificado en Estados Unidos. Múltiples ataques terroristas recientes en el país han sido motivados por sentimientos antisemitas o anti-israelíes y el actual conflicto entre Israel e Irán podría contribuir a que individuos radicados en Estados Unidos planifiquen ataques adicionales. Pero a pesar de los últimos antecedentes que hablan de un alto al fuego, ¿qué tan probable es que se concrete un ataque de este tipo en algún momento? La probabilidad no es cero, por eso se discute, pero es muy poco probable. No estamos muy preocupados por un par de razones. Primero que nada, Irán es un país medio que no tiene recursos ilimitados y está ahorita en una situación bastante difícil. Han matado los israelíes en estos ataques recientes a mucha de la cúspide militar y de inteligencia en el gobierno iraní. Entonces, mucha de la comunicación, inclusive con estas células durmientes, podría que se haya derrumpido con estos ataques. Pero más allá de este concepto, los analistas apuntaban a otro tipo de ataque. Hablamos del cibernético. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional había advertido de la probabilidad de que hacktivistas proiraníes atacaran las redes. Habrá que ver ahora si este alto al fuego baja las alertas de que se produzcan ataques en territorio estadounidense. La noche de Qatar, una nación caracterizada por su neutralidad ante conflictos armados, se vio de pronto iluminada por el destello de misiles provenientes desde el norte. Irán era quien los lanzaba y las instalaciones estadounidenses en territorio qatarí el destino. El ataque fue dirigido contra la base aérea Al-Udeid, descrita como el mayor activo estratégico de Estados Unidos en la región. En efecto, es la base con mayor número de efectivos en Medio Oriente, unos 10.000 uniformados.
No permitiremos que ninguna cuestión secundaria nos distraiga de nuestro objetivo de defender a nuestro amado Irán. Lo que nos importa ahora es una defensa decidida en la esencia de Irán y repeler la maldad de un enemigo que, con el apoyo de Estados Unidos y ciertos países europeos, ha lanzado una guerra injusta contra esta tierra. Irán respondía así al ataque estadounidense sobre sus instalaciones nucleares. En algunos lugares, como en este centro comercial, hubo temor a un ataque que los impactara. Se cerró el espacio aéreo, se cerró el aeropuerto, hubo una evacuación y bueno, Irán había anunciado que iba a atacar las bases cercanas en el Medio Oriente y pensábamos que podía venir un ataque, pero la verdad que no lo esperábamos. Por ahora estamos bien y esperemos que esto no siga avanzando. Solo uno de los 12 misiles lanzados por Irán traspasó la defensa aérea. No hubo víctimas y en tono desafiante el presidente Donald Trump aseguró que agradecía haber sido avisado de esta respuesta, que calificó como débil. Este ataque representa una violación flagrante de la soberanía de Qatar y contraviene los principios de buena vecindad y un atentado contra la legitimidad internacional y el derecho internacional. El Estado de Qatar afirma que se reserva el derecho a responder de acuerdo con el derecho internacional. La tregua que se iniciaría este martes anunciada por Trump no impide que los ataques cruzados entre Israel e Irán sigan ocurriendo. Así pasó en Ashdod, por ejemplo, donde la cámara de este auto registró la caída de un misil iraní a metros de una autopista. O el bombardeo sobre la cárcel de Evin en Teherán, lugar en el que están cautivos cientos de opositores al régimen. Seguimos dañando y negando la capacidad del régimen iraní para lanzar y producir misiles. En este momento, los aviones de la Fuerza Aérea están profundizando los ataques en la zona de Teherán, haciendo hincapié en los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria. Por eso, más allá de un eventual alto el fuego, las embajadas de diversos países mantienen la alerta para su personal y las sirenas siguen sonando en Tel Aviv, en Haifa y también en Teherán. Mientras, el mundo mira expectante a Medio Oriente para saber si se materializará un alto el fuego que permitiría que las noches dejen de iluminarse con el brillo de drones, misiles y baterías antiaéreas, parte del paisaje común en esa zona desde hace ya casi 2 semanas. Información de último minuto, volvemos con Carlos Grech al estudio porque finalmente hay una comunicación oficial del gobierno de Irán sobre la situación. Sí, del canciller de Irán, Sayed Abbas, que ha dicho a través de una cuenta en Twitter, de su propia cuenta, como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones, dice, Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés, y lo que dice el canciller iraní es lo siguiente, lo esencial, hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre ningún alto al fuego ni cese de operaciones militares. Sin embargo, dice, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 de la mañana hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones se tomará más tarde, es lo que dice el canciller iraní, dando a entender que ellos no tienen hasta ahora un acuerdo establecido, de acuerdo a lo que también había dicho Donald Trump, pero que hay ciertas condiciones, entre ellas que no haya más agresiones por parte de Israel, es lo que dice el canciller. Sí, en Teherán son las 4:40 de la mañana. Así que ya pasaron 40 minutos del momento en que señala como deadline de últimos ataques, y esto mientras se reporta que ha habido ya interceptación de misiles israelíes en el cielo de Teherán en los últimos minutos. Por lo tanto, no sabemos si esta hora límite que pone el canciller iraní se estaría cumpliendo o no por parte de Israel, porque en cierta forma condiciona el cumplimiento de este alto al fuego a que no sigan los bombardeos. Exacto, y solo para clarificar que este es un posteo que subió el canciller iraní hace exactamente 15 minutos, es decir, el margen de acción también es bastante limitado, así es que nos quedamos atentos a saber si efectivamente hay una comunicación, por ejemplo, de Israel, que es el otro actor en juego y que no ha comunicado nada oficialmente. Claro, lo que está diciendo Irán, más allá de estos detalles que es difícil de comprender, de los horarios, de los detalles, es que, claro, si Israel no lo sigue atacando, ellos estarían de acuerdo en no atacar a su vez
a Israel. Claro. En eso consistiría, digamos, claro, eso sería una tregua si efectivamente se cumple, pero está bastante de lejos de ser una paz definitiva o algo por el estilo. Sobre todo cuando, entre paréntesis, Donald Trump, al anunciar esta tregua, dice que comienza cuando se terminen las misiones ya en curso. Claro. Y eso no lo sabe nadie. Nadie sabe cuánto abarcan esas misiones, supuestas misiones que estarían en curso, claro, si ya han terminado o si les quedan bombardeos todavía por concretar. Da estos plazos de 6 horas, de 12 horas allí también para poder terminar esas intervenciones militares, pero lo cierto es que todavía sigue siendo bastante confuso, bastante incertidumbre en torno a estos anuncios de eventual alto al fuego.